Hermanos queridos, muy buenos días, que el Señor los bendiga. Es motivo de alegría otra vez estar juntos y conectados por este medio para estudiar la palabra de Dios que permanece para siempre. Y durante este mes de mayo hemos estado estudiando el libro de Job, el hombre a quien Dios probó, a quien Dios le envió una sarna maligna, mucho sufrimiento en la vida de Job. Él no había cometido pecados, no era que lo estaba castigando el Señor o reprendiendo por alguna maldad. Era un hombre que sufría sin causa, pero con propósito. Y Job se transparentó delante de Dios, Job argumentó delante de Dios, pero en todo momento mantuvo su integridad. Hay algunos autores que dicen que Job en su orgullo no se arrepintió, que se mantuvo en rebelión contra Dios. Pero en el capítulo 42 del libro de Job, Dios mismo dice que él había mantenido su integridad y que en todo esto no pecó Job contra Dios. Y en esta mañana quisiéramos estudiar el capítulo 31 con el tema Job, un hombre íntegro. Tengan la bondad, hermanos queridos, de buscar en sus Biblias en Job capítulo 31. Y antes de iniciar esta exposición, quisiera que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de estar juntos y conectados contigo permanentemente y en esta mañana también conectados con tu palabra. Gracias, Señor, por todos los que se han unido a esta hora para estudiar la palabra del Señor, para permitir que tú nos hables por medio de tu palabra, guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que en nuestra vida hayan cambios, porque esto procuras en cada uno de nosotros, que mejoremos. Gracias, Señor, por la vida de Job, un hombre que se mantuvo en integridad. Ciertamente es un hombre a quien tú guardaste, así como lo haces con cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, por medio de este mensaje, por medio de este capítulo que vamos a estudiar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Job capítulo 31, un hombre íntegro. En este capítulo, Job se defiende a sí mismo y expresa su pureza e integridad, tanto en intenciones como en proceder, tanto en su vida pública como en su vida privada. Job mantuvo su integridad. Cuando sus 3 amigos lo atacaron con furia, con fuerza, él se mantuvo íntegro. Dios mismo lo afirma. Para Job, el temor a Dios y la obediencia a la palabra es el todo del hombre. Él mismo dijo en Job 28:28, que quisiera que busquen, y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es conocer a Dios, obedecer a Dios y servir a Dios. Una persona sabia es una persona que conoce al Señor, le obedece al Señor, obedece su palabra y le sirve con amor. ¿Y qué es inteligencia? Ser inteligente es vivir apartado del mal. La inteligencia aquí no tiene que ver con sacar altas notas en algunos estudios. La inteligencia aquí tiene que ver con vivir santamente, vivir de una manera irreprensible como Job procuró vivir. Inteligencia es apartarse del mal.
Y en este capítulo 31, que hoy vamos a estudiar, Job invoca solemnemente una serie de imprecaciones. Imprecaciones significa maldiciones en su contra si es hallado culpable. Él dice, si soy culpable de las cosas que voy a decir, entonces que el Señor me maldiga. Por esto, los versículos 5 hasta el 40 incluyen muchas veces la conjunción sí. Se dice que una mujer virtuosa está descrita en Proverbios 31 y un hombre virtuoso está descrito en Job 31. En Proverbios 31 se habla de una mujer íntegra. En Job capítulo 31 se habla de un hombre íntegro. ¿Son las mujeres como la mujer de Proverbios 31? ¿Somos los hombres como el hombre descrito en Job 31? Estudiemos entonces este pasaje, este capítulo, Job 31, y respondiendo a la pregunta, ¿cómo es un hombre íntegro? ¿Cómo es? En primer lugar, un hombre íntegro como Job es sexualmente puro. Sexualmente puro. No es una persona o un hombre lujurioso, con un deseo sexual desenfrenado. Vamos a ir leyendo, explicando, interpretando y aplicando. Entonces, en el primer punto, leamos 31, 1 al 4. Dice así, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job está diciendo, yo nunca miré a una virgen para codiciarla, porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? La inmoralidad sexual comienza con la concupiscencia de los ojos. Y la concupiscencia significa cometer el pecado sexual en la mente. No solamente se peca sexualmente cuando un hombre o una mujer se acuesta con quien no es su cónyuge, o los que se acuestan antes del matrimonio. También es inmoralidad sexual el pecado que se comete en la mente y que entra por los ojos. Por esta razón Job dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una doncella, a una virgen o a una señorita? El Señor Jesús dijo en Mateo 6, 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor entrar con un solo ojo al cielo que con los dos ir al lugar de tormento. ¿Qué estaba diciendo el Señor con esto? Que nosotros debemos andar en esta vida como si no viéramos aquello que es incorrecto. El rey David lamentablemente usó sus ojos para codiciar y sufrió consecuencias tristes. Él adulteró y también cometió asesinato. El Señor lo perdonó porque él confesó su pecado, pero le vinieron horribles consecuencias. José, en cambio, no usó los ojos para codiciar, porque la mujer de Potifar se le ofreció. Pero él dijo, ¿cómo yo deshonraría a mi Dios y cómo yo ofendería también a mi patrón? Y él huyó. Job había hecho pacto con sus ojos para no pecar contra Dios. ¿Cómo es nuestra mirada, hermanos queridos? Hombres casados, ustedes y yo,
¿Cómo miramos? ¿Cómo miramos a una doncella? ¿Cómo miramos a una hermana en la fe? ¿Cómo miramos a la esposa de otro? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nuestra mirada sea santa, siempre con el freno santo. Mirar no es pecaminoso, mirar con lujuria sí es pecaminoso. Entonces, Job fue un hombre íntegro en cuanto a su mirada, íntegro sexualmente. En segundo lugar, tenemos que Job, que era un hombre íntegro, él era un hombre veraz. Veraz significa un hombre que hablaba la verdad, no engañaba a nadie. Capítulo 31, versos 5 y 6, tengan la amabilidad. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Los amigos de Job lo acusaron de no llevar una vida recta. Pero aquí dice Job en el verso 6, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Job era un hombre que decía la verdad y era un hombre que no había engañado a nadie. Job era como Natanael. ¿Se acuerdan ustedes aquel hombre de quien Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño? Está en Juan 1:47. Dios no es mentiroso, dice Tito 1:2, ni se complace de la maldad de la mentira. No hay mentiras grandes y pequeñas. En nuestro medio se suele decir que hay unas mentiritas blancas y otras negras. De ninguna manera. Lo que hablamos, queridos hermanos y amigos, o es totalmente cierto o es totalmente falso. Por esto Jesús dijo: vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Amada iglesia, recordemos siempre que el peor pecado es aquel que parece que no es pecado. Una pequeña mentira parece que no es pecado. Un pequeño soborno parece que no es pecado. El peor pecado es el que parece que no es pecado. La gente piensa que tener energía eléctrica directa no es pecaminoso. Eso es robo. Cree que sobornar no es pecaminoso. Esto a Dios no le agrada. Ananías y Zafira fueron muertos porque mintieron al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios no debe ser ofendido. Él vive dentro de nosotros. En Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 8, y también en el capítulo 22, verso 15, ambos versículos dicen que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El Señor nos ha enseñado a decir la verdad, y Él dijo: y conoceréis la verdad, a Cristo, y la verdad os hará libres. Job era un hombre veraz, era un hombre íntegro. Él no engañaba con su boca. Y el Señor Jesucristo nunca mintió, nunca habló una falsedad. Y todo fiel discípulo de Cristo dice la verdad como Cristo habla la verdad. En tercer lugar, la tercera cualidad de Job, que debe ser también una cualidad nuestra. Un hombre íntegro trabaja con sus manos, no roba,
ni tampoco soborna, ni roba, ni soborna. Sobornar es pecaminoso y recibir soborno de igual manera. Y esta verdad, esta virtud la encontramos, el del trabajar, en 31, 7 y 8. Leamos lo que dice Job. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Señor, arrasa mis cultivos, termina con mis fincas, destruye todos mis cultivos si algo malo he hecho contra ti. Job está diciendo aquí, yo soy un hombre que he trabajado con integridad, he trabajado con mis manos, no he robado ni tampoco he sobornado. Dijo Pablo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. También Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo, no debemos ser codiciosos de ganancias deshonestas, en 1 Timoteo 3:3. Job no se dejaba corromper por el dinero mal habido. Todo lo que había logrado con el trabajo honrado de sus manos lo había alcanzado. El Señor Jesús contó una historia, lo que sucedió con Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesús, pero como era pequeñito, se subió a un árbol sicómoro. Y Jesús, cuando lo vio, le dijo, Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y llegó Jesús a la casa de Zaqueo, con todos los que le seguían. Y muchos lo criticaban porque había entrado a la casa de un hombre pecador. Pero este hombre pecador llamado Zaqueo se arrepintió y fruto de su arrepentimiento dijo delante de todos, Señor, si en algo he defraudado o lo que yo he robado, lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, si robó 1,000, voy a devolverle a quien le robé 4,000. Y también la mitad de lo que tengo voy a repartir a la gente pobre. Porque cuando un rico se arrepiente, si lo que ha alcanzado ha sido en base al pillaje, muestra de su arrepentimiento es la devolución de lo que robó. Cuando una persona genuinamente se arrepiente, se convierte a Cristo y Cristo le cambia su mente, su corazón y su conducta, tiene otra vida. Y claro, si una persona ha logrado sus riquezas fruto del trabajo honesto y honrado, lo que tiene que hacer es ser generoso, repartir a la gente necesitada. Los ricos que en la Biblia se condenaron, no se condenaron porque eran ricos, se condenaron porque eran avaros, hambrientos de dinero, no tenían misericordia de la gente que padecía necesidades. Y Job da testimonio de ser un hombre que trabajaba con sus manos y repartía. Él no se dejaba sobornar, ni tampoco sobornó a nadie. Zaqueo se arrepintió genuinamente, por esto devolvió. Dice un autor lo siguiente, que la economía justa no se mide por cuánto se obtiene, sino cómo se obtiene. No es, hermanos queridos, cuánto me gané, sino cómo me lo gané. Puede ser que una persona tenga un buen salario. Entonces, no es cuánto se gana, sino cómo se lo gana.
He oído de personas que lo único que hacen es a la hora que les toca firmar, aparecen por allí para poner su huella y hacer constancia que hayan estado laborando. Pero no es cuánto me gano, sino cómo me lo gano. Lo que tenemos son bienes que los hemos obtenido con honestidad, con el sudor de nuestra frente. Es todo legal, es honesto, es puro. ¿Cómo se sentirá una persona, una familia viviendo en una casa que la obtuvo en base al robo, al soborno, al pillaje, a la extorsión? Creo que no tendrá tranquilidad en su conciencia, pero sí hay tranquilidad en la conciencia en las personas que hemos obtenido y que Dios nos ha dado algunas cosas materiales en base al esfuerzo y al trabajo honesto y honrado. Que Dios nos ayude, hermanos. Si alguien o alguno que me está escuchando ha obtenido dinero, recursos, bienes materiales o algún título falsamente, hay que devolverlo. Tenemos que ser honestos, que Dios nos ayude. Job era un hombre íntegro que trabajaba con sus manos, ni sobornaba ni tampoco se dejaba sobornar. En cuarto lugar, un hombre íntegro es fiel a su esposa. Es decir, un hombre íntegro no adultera. Esta cualidad la encontramos en el 31, 9 al 12. Tengan la bondad. Job 31, 9 al 12. Si fue mi corazón engañado acerca de mujeres, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Hay hombres que acechan a la puerta del vecino, mirando a qué hora éste se va y la mujer queda sola. Por supuesto que para cada hombre adúltero se necesita una mujer adúltera, una mujer infiel. Muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Está diciendo aquí Job: si soy un hombre infiel, que muchos hombres se acuesten con mi esposa. Está hablando con la esposa de Job. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Job no era como el hombre necio que va camino a la casa de la mujer infiel, aprovechando que su marido no está en casa. Dice Job en su integridad que si él es fiel a su esposa, o si él es fiel a su esposa, Dios lo recompensará. Pero si él no es fiel a su esposa, entonces que otros hombres se acuesten con ella. Esto dice en el versículo 10. El libro de Proverbios, capítulo 6, los versos 32 al 35, dicen que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Queridos hermanos y esposos que están escuchando esta predicación, que estamos meditando en la palabra, cuando un hombre casado, cuando un esposo adultera, Dios lo perdona y su esposa también lo puede perdonar y la iglesia lo perdona y sus hijos también. Pero siempre hay que recordar que quedan tristes consecuencias. Dice Salomón, que tuvo esta experiencia triste: heridas y vergüenza hallará,
y su afrenta nunca será borrada. El adulterio es un pecado que lleva a la ruina y destrucción. En la antigüedad, en muchos países, este pecado era considerado un crimen y motivo de encarcelamiento. Bajo el Antiguo Testamento se aplicaba aún la pena de muerte. Por esto es que los fariseos, los enemigos del Señor Jesús, encontraron a una mujer en el mismo acto del adulterio y la trajeron para que fuera apedreada, pero no trajeron al hombre. Y a aquella mujer el Señor le dijo: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Lamentablemente, los sistemas legales de los gobiernos actuales facilitan el adulterio. No pasa nada cuando una persona que está en eminencia, que es un gobernante o una gobernante, adultera. No pasa nada. Y no pasa nada cuando algún maestro de la escuelita, el colegio o de la universidad es un hombre infiel o es una mujer infiel. Sigue enseñando lógica y ética. No pasa nada. Pero delante de Dios, esto es muy grave, como todo pecado. Que el Señor nos ayude para que seamos hombres fieles, irreprensibles, íntegros, así como Job en su práctica. En quinto lugar, un hombre íntegro como Job es justo en los negocios. El hombre íntegro es justo en los negocios, no abusa de sus trabajadores. Esta virtud la tenemos en el capítulo 31, versículos 13 al 15. Dice así: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo, miren la conjunción sí, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si eran justas o no las quejas de sus siervos, Job no abusó de su poder sobre ellos. Si lo hacía, ¿cómo respondería a Dios? Lo que Job aquí está diciendo es: yo siempre fui íntegro y justo en los negocios. No puede haber derecho a remuneración sin el deber de trabajar. Así tampoco puede haber trabajo sin justa remuneración. El Señor ordena que el siervo trabaje con fidelidad, que el obrero trabaje para su patrón, con honor, con fidelidad, que sea esforzado para que su patrón prospere. Cada trabajador cristiano debe laborar fuertemente para que la empresa donde sirve surja, para que su patrón no quiebre. Tiene que cuidar los intereses de su patrón. Pero también cada patrón debe hacer como Job, lo justo y recto, pagándole al trabajador lo que le corresponde. Porque Dios está mirando todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Pablo dijo que el obrero es digno de su salario, el obrero, el que trabaja. Pero también dijo: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El problema es que la gente que no le gusta trabajar es la que más come. Pero el Señor dice, por medio de Pablo, tampoco coma. Y eso de tampoco coma significa que una persona que deja de comer, mejor es que se muera. El Señor nos ha puesto aquí en la tierra para trabajar.
Job dice en el versículo 15 que Dios hizo a ambos en el vientre, al patrón y al siervo. En un país como el nuestro, a ambos se necesitan. Se necesita al inversionista, al empresario, pero el empresario necesita obreros. El empresario necesita trabajadores. Hermanos queridos, si queremos que este país prospere, tienen que multiplicarse las empresas. Tiene que haber más inversión. Tiene que haber en nuestro país seguridad. No tiene que haber tantas trabas, y sobre todo las trabas laborales, para que el inversionista invierta con tranquilidad, invierta con seguridad, y entonces nuestros jóvenes profesionales que egresan de las universidades año a año tengan una plaza de trabajo. ¿Dónde van a trabajar nuestros jóvenes profesionales? Tenemos que permitir para que hayan inversiones, para que la gente que tiene el capital no se fugue con el capital para invertir en otro lado, sino que lo inviertan aquí en nuestro país y para que haya prosperidad para todos. Job era un inversionista. Job era un empresario. Él tenía muchos trabajadores, pero él hacía lo justo y recto con sus trabajadores, y los trabajadores también lo justo y recto con Job como su patrón. Ambos se necesitan. Job, un hombre íntegro en sus negocios. Número 6. Un hombre íntegro es un hombre generoso y misericordioso. Un hombre íntegro es generoso y misericordioso. No es un egoísta indiferente. Vamos a buscar en 31, 16 al 23. Leamos Job 31, 16 al 23. Si estorbé el contento de los pobres. Esa conjunción sí indica que yo nunca estorbé el contento de los pobres. E hice desfallecer los ojos de la viuda. Yo no hice desfallecer el ojo de la viuda, dice Job. Si comí mi bocado solo, yo no comí mi bocado solo. Y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre. Y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Dice Job, yo nunca la desamparé. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso o pobre sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Job dice, si yo no he sustentado a la viuda, si no tuve misericordia del hombre pobre, de las personas que no tenían nada, si yo no fui generoso con ellos, si no expresé misericordia, entonces que mi brazo se quiebre, que me quede inválido, que me quede sin fuerzas para trabajar, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, que quede inútil, que quede inhabilitado para trabajar. En estos versículos, Job afirma que él nunca había descuidado al pobre, ni a la viuda, ni a los huérfanos. Dice que él había dado de comer al hambriento y vestido al desnudo, y tal benevolencia había sido su estilo de vida. La generosidad y la misericordia individual
es una responsabilidad que no debemos traspasar a las instituciones. Hay mucha gente que es generosa con dinero ajeno. Yo he oído a algunos en estos días jactarse de lo que han repartido, pero no lo repartieron de su corazón, no lo hicieron de sus recursos. Posiblemente no pusieron nada de su bolsillo, lo consiguieron de otros, pero lo presentan como una obra personal. Y está bien solicitar también a otros para que ayuden, pero también en esa ayuda tiene que ir nuestra parte, tiene que ir una parte de nuestro bolsillo, una parte de nuestro corazón. Pablo dijo en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos queridos, amada iglesia, una muestra inequívoca de una persona que ha nacido de nuevo es que es generosa. Ningún creyente fiel, ningún creyente verdadero es una persona mezquina. Cuando una persona viene a Cristo, Cristo lo transforma y hace del mezquino generoso. Y Jesús dijo, denle al César o al gobierno la parte del gobierno con generosidad. Hay que pagar los impuestos. Y también dijo él, denle a Dios la parte de Dios. La generosidad es tan hermosa. Número 7. Un hombre íntegro confía en Dios y aborrece la avaricia. Un hombre íntegro es una persona que confía en Dios. Leamos 31, 24 y 25. 31, versos 24 y 25. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Job no había puesto su confianza en el oro, ni se alegró porque sus riquezas se multiplicaban. Las riquezas para Job eran una oportunidad para agradecer a Dios y ayudar al necesitado. Las cosas materiales que el Señor nos ha dado, nos las ha dado con el propósito que nos mantengamos con gratitud. Hermanos y amigos, todo lo que somos y tenemos es por pura gracia del Señor, nada merecemos. La salvación es un regalo del cielo. La esposa que tenemos es un regalo del cielo. Nuestros hijos son un regalo del cielo. Y el trabajo que Él nos ha dado es un regalo del cielo. Y las cosas materiales que tenemos han venido de la mano generosa de Dios. Y la comida de cada día ha venido del Señor. Todo es un regalo de Él. Nada es por méritos personales. Y así Job lo reconocía. Job había decidido contentarse cualquiera sea su situación. Por esto en el capítulo 1, cuando vino Satanás y le arrebató sus bienes materiales, y también Dios permitió que le matara a sus 10 hijos, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job se había acostumbrado a vivir con mucho y también con poco. Y esto quiere el Señor en estos tiempos, que nosotros vivamos agradecidos y contentos en la abundancia y también en estos días de escasez. La persona no vale por lo que tiene, sino por lo que es y hace delante de Dios. No tiene valor por las cosas materiales que posee, sino por cuán sabio es. ¿Y quién es una persona sabia? La que conoce a Dios, la que obedece a Dios, la que sigue a Dios,
la persona que le sirve a Dios. Cristo es la verdadera sabiduría. Y la sabiduría del hombre consiste en conocer a Dios. Eso significa Sofía, conocimiento de las cosas divinas. El pecado de este mundo no es el dinero. El pecado que reina en este mundo es el amor al dinero. Raíz de todos los males del mundo es el amor al dinero. Esto dijo el Señor por medio de Pablo en 1 Timoteo 6, los versículos 6 al 10. Número 8. Un hombre íntegro adora a Dios, nunca a un Dios ajeno. Job no adoraba dioses ajenos, no adoraba ídolos, no adoraba estatuas. Job adoraba a Dios. Eso dice 31, 26 al 28. 26 al 28. Si he mirado al sol cuando resplandecía, porque en ese tiempo adoraban al sol, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó sus manos. Hay tanta gente que besa al ídolo, al pedazo de madera. Esto también sería maldad juzgada, porque había negado al Dios soberano. Job conocía bien los mandamientos, aunque no los había leído. Y el primero de ellos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni te inclinarás delante de ninguna imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En el tiempo de Job, los hombres adoraban el sol, la luna, las estrellas y los objetos más brillantes de la naturaleza. La gente de su tiempo, igual que hoy, no adoraban al Creador, sino las cosas creadas. Este culto predominaba de allí de donde era parte Job, Caldea. Por esto, la conducta de Job al adorar a Dios era un ejemplo para sus contemporáneos idólatras. Adorar a la criatura y no al Creador. ¿Cuánta gente adora a las personas, a los hombres, porque son brillantes, y no al Creador? La avaricia es una forma común de idolatría, dice Colosenses 3:5. Algunas formas modernas de idolatría son hoy el ateísmo, el humanismo, significa todo centrado en la persona, el zodiaco y las supersticiones. Job no había adorado ídolos de oro, ni de bronce, ni ídolos o estatuas de madera o yeso. Él adoraba a Dios. Un hombre íntegro, un hombre irreprensible, un hombre santo como Job, adora a Dios y no a las criaturas. También se puede adorar a la esposa, al esposo y a los hijos. Hay tanta gente que adora a las estrellas de cine, adoran a los jugadores habilidosos de fútbol, pero no adoran al Creador. Toda cosa o persona que se pone en el lugar de Dios es un ídolo. Y el Señor dijo: no tendrás ídolos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos que adorar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Dios se encarnó, Dios tomó forma humana, Dios vino a vivir en esta tierra en la persona del Señor Jesucristo, y Él es el único que merece nuestra adoración. Delante de Él debemos postrarnos, como se postró Job.
Un hombre íntegro adora a Dios. Número 9. Un hombre íntegro ama al enemigo. Un hombre irreprensible ama a su enemigo. No se venga por su cuenta. Esto dice Job 31, 29 y 30. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Job está diciendo aquí que jamás habló mal de sus enemigos, y cuando a ellos les vino la ruina, Job no se alegró. En Mateo 5, en el llamado Sermón del Monte, versos 44 hasta el 46. Mateo 5, sí vale que busquemos. Mateo 5, 44 al 46. Dice así, Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Amada Iglesia del Señor, no hay nada de especial en amar a los que nos aman. No hay nada de especial de amar a los que nos tratan bien. No hay nada de especial de amar a los que nos sirven, a los que son bondadosos, tiernos y delicados con nosotros. Pero sí hay un amor muy especial, que solo puede venir de lo alto, solo puede venir de Dios, cuando somos capaces de amar a nuestros enemigos. El que ama a Dios está también capacitado para amar a su enemigo. Toda la ley se compendia en amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Al creyente genuino, ninguna persona le cae mal. Se esfuerza por amar a todos. Es fácil amar emocionalmente a otros, pero no hay que amar solamente con el corazón, con las emociones. Hay que amar con la mente, con el corazón y con la voluntad. Si amamos solamente con la mente, nos volvemos intelectualistas. Si amamos solo con el corazón, nos volvemos emocionalistas. Y si amamos solamente con la voluntad, nos volvemos legalistas. Hay que amar con la mente, con el corazón y con la voluntad. Hay gente que dice, yo ya no amo. Hay hombres que dicen, es que yo ya no siento amar a mi esposa. Y Dios dice, ¿a mí qué me importa? ¿Acaso el amor es cuestión de sentir? El amor es un mandamiento. Cada hombre decide amar a su esposa. Es mandamiento, no es sugerencia. Y también mujeres que dicen, ya yo me separo de este hombre porque ya no siento amarlo. Ya no siento lo que sentía antes. ¿Qué me importa? Dice Dios eso. Dios le ordena a la mujer amar a su marido y punto. Y Dios le ordena a los hijos amar a sus padres. Aunque su padre no sea bueno, tiene que amarlo. Y Dios nos ordena que nosotros como padres amemos a nuestros hijos. Y Dios nos ordena que amemos aún a nuestro enemigo. No nos sugiere, oye David, te sugiero que ames a aquellos que te aborrecen. Yo tengo que amarlos. Así como Dios que hace caer su sol hermoso sobre gente mala y buena. Y Él también hace llover. El aguacero cae
en el terreno del hombre malo y en el terreno del hombre bueno. Y Él envía el aire, el oxígeno para todos. Respire el creyente fiel y también respire el ateo. Así tenemos que ser nosotros. Y Job era así, un hombre íntegro, ama al enemigo, no se venga por su cuenta. Número 10. Un hombre íntegro es hospitalario. Versículos 31 y 32 del capítulo 31 que estamos estudiando. Job 31, 31 y 32. Si mis siervos no decían, el sí, aquí está la conjunción, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Job dice, nunca el caminante, nunca el necesitado, nunca el forastero quedó fuera. Siempre yo le abrí mi casa. Tenía él cuartos, departamentos para hospedar a los transeúntes. Job dijo que el forastero no pasaba fuera la noche. Mis puertas abría al caminante. El Señor enseñó en Lucas 14, 12 al 14, que cuando hagamos un banquete, invitemos a las personas pobres, las que no nos pueden recompensar. Esto dijo porque generalmente nuestra tendencia es así. Pensemos cuando hay alguna fiesta de cumpleaños. Nosotros los hermanos en la fe invitamos a los hermanos en la fe. Los parientes cuando tienen una reunión invitan también a sus parientes. Los ricos cuando tienen una fiesta, un banquete, invitan a otros ricos. Ellos hasta se están fijando si el vehículo que está ahí afuera estacionado es un vehículo de alta gama. Tiene que ser un coche muy costoso. No podría llegar a la fiesta de un rico un hombre en un carro sencillo, porque los ricos invitan generalmente a los ricos. Y también suele suceder en la mayoría de los casos, con las honrosas excepciones, que los académicos, los intelectuales, invitan también a los intelectuales. Pero ¿saben qué dice el Señor? El Señor dice que debemos de invitar a nuestros banquetes, a nuestras reuniones, a nuestras fiestas, a las personas que no nos podrán recompensar. Los textos bíblicos enseñan que la hospitalidad consiste en atender primeramente a los necesitados, enfermos, hambrientos y extranjeros. Un hombre íntegro, una familia íntegra, es una familia hospitalaria. Y Job era hospitalario. Mis puertas abría al caminante. Job era un hombre de casa abierta, corazón abierto y manos abiertas para dar. Y con todo eso le vino la ruina. Estaba en crisis y estaba pasando una gran tribulación, una sarna maligna que lo atormentaba. Pero él no blasfemó el buen nombre de Dios. Número 11. Un hombre íntegro es transparente y sincero. Transparente y sincero. No es un hipócrita ni orgulloso. 31, 33 al 37. Leamos. Si encubrí como hombre mis transgresiones, yo no encubrí, está diciendo, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó. Y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Y le contaría el número de mis pasos, y como príncipe
me presentaría ante él. Un hombre íntegro es transparente y sincero. Aquí está diciendo en estos versículos, Job jamás ocultó sus faltas. Cuando pecó, confesó sus pecados. No tenía pecados secretos y jamás se cayó por miedo de la gente. No encubría nada, no solapaba nada, se transparentaba delante de Dios y delante de la gente. No fue como Adán, quien trató de ocultar su pecado, siempre estuvo dispuesto a confesarlos. Y esto es bueno, hermanos, tener una vida de sinceridad. Tenemos que vivir un cristianismo sin antifaz, un cristianismo sin máscaras, sinceros, transparentes, honestos delante del Señor. Un creyente santo no es uno que nunca peca, es un creyente que cuando peca, confiesa su pecado. Y cuando confesamos nuestros pecados, el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Job era sincero y transparente. Y en último lugar, número 12, cualidad número 12, un hombre íntegro no explota a nadie. Versos 38 y 40, lo último ya, 31, 38 y 40. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos mis surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños. Está diciendo, yo no afligí el alma del menesteroso, yo no afligí el alma de los dueños de los terrenos. En lugar de trigo me nazcan abrojos, cizaña, montes y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Dice Job en esta porción, Job nunca se aprovechó comprando tierras ni productos baratos. Cuando él compró una porción de terreno, siempre pagó lo justo. No se aprovechó de la calamidad de las personas de ese tiempo, sino que daba lo que era legal. Siempre pagó lo justo por lo que compraba y vendió también a justo precio algún bien que tuvo que vender. Queridos hermanos, hemos visto en este capítulo 31 la integridad de Job. Job, un hombre irreprensible, un hombre que se mantuvo en santidad. No era un hombre que nunca pecó, pero cuando pecó se arrepintió. Y al final él se arrepiente de haber sido terco y algo así como un poco testarudo y rebelde. Y terminó diciendo, de oídas te había oído, dijo a Dios, pero ahora mis ojos te ven. Job se presentó delante de Dios con limpia conciencia. Cuando hubo pecado, cada vez que pecó, confesó su pecado. Así dice 31:17. Las grandes ganancias que obtuvo Job en el pasado estaban limpias. No fue el fruto de fraude, robo ni opresión. Y Job fue un hombre fiel a su cónyuge, a su esposa, aun cuando ella le reprochó y le dijo que se muriera. Amada iglesia y hermanos queridos, una pregunta. ¿Es usted una persona como Job? Íntegro, irreprensible, intachable, honesto, fiel, santo en toda su manera de vivir. ¿Soy yo un hombre como Job? ¿Soy yo, David Mutre, un hombre irreprensible? ¿Un hombre íntegro? Cada uno de nosotros sabemos la respuesta. Usted sabe en lo profundo de su corazón si es íntegro. Y yo también lo sé. Pero que el Señor nos ayude
a vivir en integridad, como vivió Job. Y nuestro ejemplo supremo, el Señor Jesucristo. Job sí pecó, nosotros también, pero Cristo nunca pecó, nunca cometió maldad, nunca se halló engaño en su boca. Él sí amó aún a sus enemigos. Nos amó tanto que entregó su vida en la cruz. Él murió clavado, colgado en la cruz, tomando nuestro lugar como nuestro sustituto. Por esto es el modelo y el ejemplo a seguir. Job vivió en integridad, pero a veces pecó, nosotros también. Pero Cristo nunca pecó, ni nunca pecará. Él vivió en suprema integridad. Él es totalmente irreprensible, justo y recto, perfecto, santo y 3 veces santo. Su vida tenemos que estudiarla e imitarla, porque es de la sabiduría. Conocer a Dios, conocer a Cristo, obedecer a Cristo y servirle a Cristo. Seamos como Él, viviendo en integridad. Amén. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos a vivir en integridad, como vivió Job, pero como nuestro ejemplo supremo, el Señor Jesucristo, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que en todo momento imitemos a Cristo, quien es 3 veces santo. Conocer a Dios es tener sabiduría. Tener sabiduría es conocer a Dios, obedecer a Dios, servirle a Dios. Y ser inteligente es vivir apartado del mal, como Job vivió apartado del mal. Y nuestro Señor Jesucristo vivió apartado del mal. Nunca pecó. También a nosotros, Señor, ayúdanos a vivir apartados del mal, en integridad. Esto te rogamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Hermanos y amigos, un abrazo para todos ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde, y tenga de todos nosotros misericordia. Que Él nos ayude a vivir en integridad. Amén. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa
que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas